Noticia. La Sociedad Interamericana de Prensa es la organización que agrupa a un sector de los empresarios de la comunicación en el continente. Son frecuentes sus advertencias sobre supuestos peligros para la libertad de expresión acá en Venezuela. Sin embargo, el expediente de sus acciones parece confirmar que lo que defiende la CIP son los intereses de los amos de la comunicación en Latinoamérica. Las intervenciones de la CIP en contra de Venezuela, Cuba y más recientemente contra Ecuador y Bolivia son frecuentes. Generalmente alertan contra presuntos peligros para la libertad de expresión. De acuerdo al periodista español Pascual Serrano, la CIP fue creada en 1943 y refundada en 1950 por los agentes de la CIA Jules Dubois y Joshua Powers, así como por Tom Wallace del Departamento de Estado. Su misión era apoyar la política exterior antisindicalista y anticomunista de la era macartista y la promoción del liberalismo económico. La CIP ha sido denunciada desde diversos puntos de vista por sus conductas parcializadas y por manipulación de la información. En el año 2003, la agencia de noticias Argos denunció a través de una carta pública a ser miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa. Las razones: mentiras en informes relacionados con la situación de la libertad de expresión en Cuba, Venezuela y Bolivia. Argos denunció a la CIP por ser una organización al servicio de los intereses del gobierno de Estados Unidos. Dueños de medios de comunicación afiliados a la CIP han apoyado sin ningún pudor las dictaduras más sanguinarias en América Latina, sin que por ello recibieran llamado de atención alguno por parte del organismo. Es el caso de los dueños del diario argentino Clarín, cuya cabeza visible para el año 1976 era Ernestina Herrera de Noble. Ernestina Herrera editorializó el 1 de abril de 1976 con respecto al golpe de Estado de Videla, que a los militares les tocaría utilizar la fuerza sin vacilaciones en el combate frontal contra la delincuencia subversiva en cualquiera de sus manifestaciones. Quizás el caso más recordado de corporaciones mediáticas pertenecientes a la CIP y vinculadas a gobiernos de facto es el de la familia Edwards, dueña del grupo de medios liderado por el diario El Mercurio en Chile. El Mercurio fue factor fundamental en el derrocamiento del gobierno legítimamente electo de Salvador Allende y que posteriormente, durante 17 años de dictadura, cayó los horrendos crímenes cometidos por el gobierno de Augusto Pinochet. Asesinados, torturados y desaparecidos no aparecieron como tales en las páginas del diario El Mercurio durante todo el periodo de la dictadura. Sin embargo, Felipe T. Edwards es hoy en día miembro de la Junta Directiva de la CIP en representación del diario La Segunda y uno de los principales voceros de los intentos de descalificación del gobierno venezolano. En este titular observamos cuál fue la conducta del diario La Segunda durante la dictadura. Algunas investigaciones hechas en Chile indican que la dictadura condonó una deuda que el grupo económico El Mercurio había adquirido con el Banco del Estado, sin que nadie haya dado explicaciones por tan peculiar regalo. Las vinculaciones de los miembros de la CIP con los golpes de Estado no se quedaron en el pasado. En el año 2002, el entonces presidente del organismo justificó el 11 de abril el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez y apoyó la breve dictadura de Carmona Estanga. Los miembros de la CIP en Venezuela son los mismos diarios que guardaron silencio mediático durante las horas de la dictadura. Es este parte del muy oscuro expediente de la institución denominada Sociedad Interamericana de Prensa, el club de los monopolios mediáticos en el continente americano. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela rechaza la injerencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, del Senado norteamericano y el Parlamento Europeo, los cuales sostienen que no existe libertad de expresión en nuestro país. La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Desiree Santos Amaral, sostiene que en Venezuela hay tanta libertad de expresión que la Sociedad Interamericana de Prensa usa los medios de comunicación del país como tribuna para decir que no existe tal libertad, en una actitud que calificó como injerencia en la política interior venezolana. En Venezuela hay absoluta libertad de expresión. El que diga lo contrario miente descaradamente. De alguna manera los periodistas debieron decirle a la Sociedad Interamericana de Prensa que estaban mintiendo. ¿Por qué los periodistas no le preguntaron a la Sociedad Interamericana de Prensa qué opinión tienen de lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en Perú? ¿Por qué no le preguntaron por qué ellos no han emitido ninguna declaración contra el cierre, que allá sí es cierre de canales de televisión y radio en Perú? ¿Cuál es la opinión que tienen de una ley que se está discutiendo en México y que tiene un intenso debate en la sociedad mexicana, que se llama la ley Televisa porque favorece el monopolio? ¿Por qué no le preguntaron a la Sociedad Interamericana
de abril. La diputada Desiree Santos Amaral también rechazó el pronunciamiento del Senado norteamericano donde se cuestiona la libertad de expresión en el país. Estas declaraciones las ofreció durante los actos culturales que se desarrollaron en la Avenida Universidad para dar la bienvenida a TVS. Donde todos tengamos cabida, donde todo el pensamiento de los venezolanos, los creadores, los productores nacionales e independientes muestren su programación, su diversidad, donde haya diversidad de criterios y opiniones, donde la información sea veraz y oportuna, donde todas las informaciones se den, pero sin sensacionalismo. Tambores, joropo, mariachi, ritmos latinoamericanos y caribeños formaron parte del preámbulo del nacimiento de TVS en las diversas tarimas desplegadas en el centro de Caracas. Evelyn Guarenas, La Noticia. El alcalde mayor metropolitano Juan Barreto aseguró que la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, es una organización hipócrita, pues solo se pronuncia a favor de intereses de oligarquías y del gobierno norteamericano. En abril de 2002, Enrique Mendoza cerró el Canal 8, no se pronunció ni en el momento del cierre ni después. Ni siquiera en la asamblea que realizaron ese mismo mes de abril se pronunciaron sobre este hecho. Que cuando Alfredo Peña cerró Katia TV, tampoco se pronunciaron. Que cuando han sido perseguidos periodistas, han sido votados periodistas, no se pronunciaron. Que cuando Eduardo Orozco y Desiree Santos Amaral en el año 84 intentaron entrar a Radio Caracas Televisión por un conflicto en el diario de Caracas, fueron expulsados y golpeados por la seguridad de RCTV. Ahí está la CIP, con dos posiciones, con las ambigüedades de siempre, con la hipocresía que los caracteriza. Expresó además que la CIP le teme a la democracia y al pueblo venezolano. Desde Miami hasta la Patagonia han estado hablando mal del pueblo de Venezuela, de nuestro líder, el presidente Chávez, y de nuestro proceso bolivariano revolucionario. Le tienen miedo a Bolívar, le tienen miedo a Chávez, le tienen miedo a Bernal, le tienen miedo al pueblo de Caracas, al pueblo de Venezuela. Nos tienen miedo porque estamos transformando la sociedad y les vamos a dar un ejemplo. Lil, felicitaciones. Caracas, Venezuela, qué bien te ves. El alcalde Juan Barreto también condenó los ataques a los medios de comunicación del Estado y al equipo de Venezolana de Televisión, ABN y Radio Nacional de Venezuela, agredidos este sábado durante la marcha del sector oposicionista. Yesenia Méndez, La Noticia. El ejercicio de la comunicación social en nuestro país se está viviendo en un campo de batalla que dará paso a una nueva etapa histórica de la libertad de expresión. Así lo enfatizó el periodista José Vicente Rangel Vale durante la concentración en apoyo a la democratización del espectro radioeléctrico. Tenemos un pueblo extraordinario que ha asumido el dato comunicacional como algo que le corresponde ya. Ya el pueblo no es un lector pasivo o no ve la televisión pasivamente, sino que lo ve con sentido crítico. Y de allí el desafío que tiene el nuevo canal que va a nacer mañana. Con relación a quienes han cuestionado en reiteradas oportunidades vivir en una Venezuela sin libertad de expresión, pero que la ejercen constantemente, José Vicente Rangel expuso como periodista, además, su punto de vista. La libertad de expresión estaba prácticamente secuestrada en Venezuela. Ya empezaba a liberarse, porque en la medida en que la libertad de expresión se democratice y participe el pueblo frente a los poderosos grupos económicos, en esa misma medida se libera la libertad de expresión, que es lo que está pasando hoy en día. Este proceso que se está dando en cualquier otro país se hubiese realizado en el marco de la violencia. En Venezuela se ha cumplido pacíficamente. Aquí ha habido una cantidad de manifestaciones en estos días y no ha pasado absolutamente nada. No se ha suprimido la libertad de nadie. La despreciable CIP, por ejemplo, está presente aquí y nadie se mete con ellos. Precisamente ante esto, exhortó a los sectores desestabilizadores que tratan de crear una situación de alarma, zozobra o miedo para que se incorporen a un proceso de diálogo y debate. Primero que nada que cojan mínimo. Aquí no va a pasar nada. Ellos no tienen fuerza suficiente para alterar el orden público en Venezuela. Yo les recomiendo que se coloquen a derecho, que acepten la realidad, que se incorporen al proceso de transformación y de cambio de la sociedad venezolana, que asuman los valores de la libertad y de la democracia. Uno de ellos fundamental, el debate y el diálogo. Esos son factores determinantes hoy en día. Esa es la recomendación que le doy. En cuanto a la concentración en apoyo a la salida al aire de TVS,
José Vicente Rangel también destacó la participación plural y democrática del pueblo. Ese mismo pueblo que a su juicio siente una profunda fe en la paz, la participación y el entendimiento. Wissam Abu Haref, La Noticia.